Hola, esta es la quinta y última clase del curso virtual de Feminismo y Socialismo del Instituto del Pensamiento Socialista Karl Marx. Llegamos hasta acá con más de 4.000 inscriptos e inscriptas en más de 20 países de todo el mundo. Realmente queremos agradecerles y felicitarnos todos por este trabajo que fue verdaderamente muy entusiasmante y muy interesante de hacer. En esta clase vamos a ver el periodo del neoliberalismo y qué pasó con el feminismo durante estas décadas. Este periodo de radicalización social y política que sacudió a Oriente y Occidente simultáneamente entre fines de los 60 y principios de los 80, fue cerrado finalmente mediante reformas y concesiones a las masas en los países centrales y con sangrientos golpes contrarrevolucionarios en algunos países de la periferia. La base de este nuevo orden fue esencialmente la descomunal fragmentación de la clase trabajadora. En la Europa de los años 80, los recientemente elegidos gobiernos socialdemócratas, como el de François Mitterrand en Francia o el de Felipe González en el Estado español, se convertían en los años 80 en furibundos agentes del capital, comenzando los ataques a las conquistas del movimiento obrero y las masas en general, que se prolongaron y se acentuaron en los años 90. Por otra parte, la burocracia estalinista de la Unión Soviética y los países del este europeo se entregaba de pies y manos al imperialismo y el capitalismo entonces volvía a penetrar en esa parte del mundo. Este periodo se caracterizó por la desideologización del discurso político bajo la combinación de la exaltación del individuo y su realización en el consumo, como consumismo. El individualismo también permeó la cultura de masas. Las clases dominantes contaron con la colaboración de las direcciones políticas estalinistas, o sea, de los partidos comunistas, socialdemócratas y nacionalistas burguesas, que impusieron desvíos a esos procesos de radicalización de los que hablamos en la clase anterior y condujeron a la derrota y traicionaron la movilización de las masas. Esta integración, que estableció un nuevo pacto entre las clases, fue posible con la incorporación, aunque degradada, en la agenda de las políticas públicas de muchas de las demandas democráticas planteadas por los movimientos sociales, entre ellos el feminismo. El movimiento feminista, en líneas generales, comenzó su transformación de la insubordinación de los años 70 a una mayor institucionalización, es decir, que muchos aspectos del feminismo críticos de la década anterior se fueron perdiendo en esta década. Se estableció preponderantemente la idea de una emancipación individual asimilada engañosamente a las posibilidades de consumo y apropiación, transformación subjetiva del propio cuerpo. Aparece en el discurso feminista mucho esta idea de la propiedad del propio cuerpo, de la propia persona, es decir, el concepto de propiedad liberal asociado al individuo que tiene las propiedades aparece en el discurso feminista. Aquel feminismo reivindicativo, surgido con la radicalización de fines de los años 60 y principios de los 70, era criticado por proponer la asimilación a un orden social y simbólico que invisibilizaba a las mujeres. La corriente que lo criticaba, por el contrario, proponía crear un orden simbólico distinto partiendo del pensamiento de la diferencia sexual y la materialidad de la condición femenina. La cuestión de fondo de esta controversia era la incorporación de la agenda feminista en la política pública de los estados, los gobiernos y los organismos financieros internacionales. El feminismo había pasado de cuestionar las bases del sistema capitalista a legitimar a la democracia burguesa como el único régimen en el que se puede lograr paulatinamente mayor equidad de género a través de algunas reformas parciales. Mientras tanto, estas reformas no cuestionen los fundamentos de este sistema. El nuevo feminismo de la diferencia intentará demostrar que la simbolización de los datos morfológicos de la diferencia de los sexos se hizo bajo una mirada jerárquica que privilegia el cuerpo masculino en detrimento del cuerpo femenino. Y desde esta perspectiva, toda lucha por la igualdad va a ser catalogada por las feministas de las diferencias de asimilacionista a un orden androcéntrico que considera valioso y respetable solo aquello que concierne a los varones. Es decir, el igualitarismo reproduciría la devaluación de la feminidad en su aspiración por conseguir la equiparación con los derechos que el patriarcado arroga exclusivamente a los varones.
El feminismo de la diferencia acusará al feminismo de la igualdad de quedar atrapado en el discurso de lo uno y lo otro, donde lo uno sería lo masculino y lo otro lo femenino. La consecuencia política que se deriva de ello es que es necesario entonces exaltar la diferencia, por eso las feministas de la diferencia sostienen que la liberación de las mujeres depende de la creación y el desarrollo de una contracultura femenina, o sea, valores femeninos. La consecuencia teórica más importante es el retorno a un esencialismo biologicista. ¿Qué quiere decir esto? Que se empezó a considerar nuevamente que las mujeres, por ser mujeres, tienen algunos valores o algunas características que les son propias como género. Los sistemas de dominación proponen un dilema para los oprimidos: la integración al sistema a través de la admisión de sus demandas de igualdad o la marginación en subculturas o guetos en función de las diferencias. El feminismo de la igualdad tendría entonces como consecuencia inevitable lo primero, y el feminismo de la diferencia condenaría inexorablemente a las mujeres a lo segundo. Lo que decimos los marxistas es que ni los grados de igualdad política conquistados en las democracias capitalistas disuelven la desigualdad social, ni los padecimientos compartidos por la pertenencia a una misma clase social de explotados disuelve las desigualdades que genera la opresión de las diferencias de género. Pero bueno, mientras avanzaba la restauración conservadora, ni la integración a la democracia capitalista del feminismo igualitarista, ni la resistencia contracultural del feminismo de la diferencia pudieron evitar que se siguiera reproduciendo y aumentando incluso a escalas globales impensadas la violencia y la opresión de millones de mujeres en todo el mundo en este periodo que se conoce como el neoliberalismo. Tiempo después, mujeres lesbianas, negras, de los países del llamado Tercer Mundo, cuestionaron esta celebración de los valores femeninos que invisibilizaba las diferencias existentes entre las propias mujeres, establecidas también como jerarquías opresivas. Denunciaron, por ejemplo, que estos supuestos valores femeninos no eran más que la forma universalista y, por lo tanto, normativa en que se expresaba la idiosincrasia particular de las mujeres blancas, anglosajonas, heterosexuales, de clase media y de los países centrales. La diferencia sexual estalló entonces en múltiples y cruzadas diferencias entre las propias mujeres, abriendo paso a variadas identidades y a un sujeto político fragmentario. La discusión se trasladó entonces de la diferencia de género a las diferencias entre las propias mujeres. En el transcurrir de la segunda ola de este movimiento feminista, entonces vemos cómo la diferencia pasó de ser, en un primer momento, una construcción social contra la cual rebelarse. Y luego se convirtió en naturaleza biológica ponderable. Más tarde, con esta irrupción de las diferencias al interior mismo del movimiento feminista, la diferencia fue recategorizada como absolutización de identidad. La década del 90 comenzó con la derrota de Irak en la Primera Guerra del Golfo, en febrero de 1991, a manos de una enorme coalición militar de potencias imperialistas, lo que a su vez permitió redoblar el ataque sobre el resto del mundo semicolonial y profundizar la apertura de las economías a los monopolios internacionales. Ante semejante expoliación imperialista, los organismos financieros internacionales percibieron lo que era inevitable. El ataque iba a despertar probablemente la respuesta de quienes lo perdieron todo en este periodo. Entonces, la gobernabilidad fue el nombre que los tecnócratas encontraron para el problema que se avecinaba y que podía traducirse como el conjunto de condiciones necesarias para sostener el proceso de reformas que empujaba el imperialismo, evitando la irrupción de los movimientos de masas. Cuando la mayor parte del programa neoliberal ya se había implementado, el Banco Mundial priorizó entonces la financiación de programas sociales bajo los lemas de la participación y la transparencia contra la corrupción de los estados. Las organizaciones no gubernamentales fueron las ejecutoras privilegiadas de estos proyectos asistencialistas y focalizados. Muchas feministas, con cierto prestigio en el movimiento, con conocimientos específicos y una trayectoria política en la reivindicación de los derechos de las mujeres, formaron parte de esta tecnocracia que se sumó a los organismos multilaterales, a las agencias de financiamiento, al Banco Mundial y a las miles de ONGs que se transformaron también en plataformas para el lanzamiento de carreras
políticas y personales. En síntesis, las políticas neoliberales hicieron que también el movimiento feminista se fragmentara y se privatizara. El feminismo, en líneas generales, se fue alejando cada vez más de un proyecto de emancipación colectiva y se fue replegando en un discurso cada vez más centrado en sí mismo y dirigido a una élite que exigía su derecho a ser reconocida en su diversidad, tolerada e integrada en la cultura del consumo, pero dejó de responder mayoritariamente a un problema social más de conjunto. El paradigma predominante del autodenominado postfeminismo de esta época propugnó la utopía de una liberación individual basada en la deconstrucción de los discursos hegemónicos, en la confrontación con las representaciones generizadas de la heteronormatividad y esencialmente ligada a la reapropiación del deseo y la transformación del propio cuerpo, como dijimos anteriormente. En el feminismo entonces hizo su aparición este postfeminismo, una de cuyas representantes más lúcidas y controversiales es Judith Butler. Su propósito es criticar el supuesto heterosexual del feminismo desde la óptica del postestructuralismo, es decir, mediante la deconstrucción de las categorías de sexo, género, deseo. Se pregunta de qué manera las prácticas sexuales no normativas ponen en tela de juicio la estabilidad del género como categoría de análisis. Según Butler, las minorías serían respetadas si se transformaran las estructuras culturales valorativas que subyacen a la dicotomía normativa homosexual-heterosexual. La solución alternativa a este binarismo radicaría entonces en la práctica de la deconstrucción que implica desenmascarar aquella represión fundante y excluyente que estaría en la base de toda identidad. Mientras el multiculturalismo pregonaba una concepción positiva de las diferencias identitarias para promover su inclusión como identidades, esta nueva conceptualización que hace Butler define las identidades como construcciones discursivas represivas y excluyentes. Judith Butler va a decir que es necesaria la absoluta prescindencia de toda identidad. Sintetizando, para el postfeminismo, toda identidad es normativa y excluyente, porque en el mismo acto en que establece los límites que abarca, o sea, mientras enuncia aquello que define, al mismo tiempo instituye lo que queda excluido de esa definición. La heterosexualidad normativa podría desafiarse entonces en esta teoría desde las múltiples formas paródicas del género y la sexualidad. Las imitaciones, entre comillas, de lo femenino y lo masculino transgredirían las normas y estereotipos del género en su fracaso por esa imitación, en su inestabilidad en esa imitación, convirtiéndose en una práctica política subversiva. Si de algo debemos emanciparnos las mujeres, según Butler, es de esta pesada definición ontológica, represiva y excluyente de la identidad mujer. El ideal máximo al que puede aspirar la sociedad democrática, según esta teoría, es el de que ningún agente social se arrogue el derecho de representación de la totalidad y, por el contrario, cada uno esté dispuesto a aceptar el carácter particular y limitado de sus propias reivindicaciones. Las teorías posmodernas, que pretenden que las diferencias se disuelvan como categorías identitarias o que no tengamos necesidad de ellas, refieren a lo excluido, pero al no tener en cuenta las relaciones de producción capitalistas en las que se apoyan estas exclusiones, termina en una lucha por la inclusión, posibilitada en una democracia supuestamente radical y plural, que en vez de subvertirla, termina abriendo paso a la nueva tolerancia mercantil de la diversidad. Porque lo que más bien sucede es que el capital integra, reabsorbe, incluye y neutraliza las diferencias, mercantilizándolas como posiciones deseantes de variados y diversos consumidores. La performance y el desplazamiento permanente de las posiciones identitarias, más que convertirse en una herramienta perturbadora del discurso hegemónico, termina transformándose en la constitución de nichos clientelares de nuevos mercados. La diversidad se convierte como en una constelación de singularidades fetichizadas. La proclamación de la eliminación de las identidades binarias en un mundo donde tales diferencias son motivo fundante de agravios que son brutales, de tremendas injusticias, se termina pareciendo más a un discurso autocomplaciente para una pequeña minoría ilustrada y progresista de las grandes urbes que a la crítica de un movimiento potente y radicalmente transformador de una situación social que con el neoliberalismo fue empeorando gravemente.
En el año 2008, una crisis capitalista profunda sacudió a todo el mundo. Todavía, al día de hoy, esa crisis perdura y tiene distintas manifestaciones. Pero además de las manifestaciones en el terreno económico, hubo manifestaciones de esa crisis en el terreno político y también en el ideológico. Tenemos fenómenos tales como las enormes huelgas obreras en Grecia, como el fenómeno de los indignados en el Estado español, Occupy Wall Street en Estados Unidos, los gobiernos posneoliberales, así llamados en el cono sur de América Latina, distintos fenómenos, la primavera árabe también en Medio Oriente. Tenemos fenómenos que muestran que el capitalismo no puede sobrevivir sin generar permanentemente crisis y la lucha contra la explotación y la opresión que él genera. Estos fenómenos tuvieron expresiones por izquierda y por derecha. En las elecciones de Estados Unidos que ganó Donald Trump es un fenómeno en sí mismo de algo absolutamente nuevo y aberrante que ha dado la crisis capitalista. Pero en esas elecciones también fue muy significativo la cantidad de jóvenes que siguieron al candidato demócrata que tenía un discurso que hablaba de socialismo, como el candidato Sanders. ¿Por qué esta nueva generación de jóvenes en Estados Unidos escuchan y siguen a alguien que habla de socialismo en un país donde esa palabra casi estaba desterrada del diccionario? Signada entonces por esta situación, resurgen los movimientos de mujeres en distintos países del mundo. Nuevamente el feminismo se pone en la mesa de discusión y aporta algunas de estas ideas que vimos en este curso a lo largo de su historia, que las vuelve a poner en juego en movimientos como el argentino, donde las mujeres hace 3 años salieron a las calles de manera masiva para reclamar ni una menos, basta de violencia, y recientemente vimos un movimiento de jóvenes desde 11, 12, 13 años reclamando fuertemente por el derecho al aborto, por el derecho a decidir, fundamentalmente. Pero también lo vimos en las mujeres en España, en el Estado español, donde también salieron por el tema de la violencia con movilizaciones de millones que cuestionan las estructuras del Estado, que cuestionan la justicia, cuestionan el gobierno, cuestionan los medios de comunicación y cómo todos ellos reproducen la violencia contra las mujeres. Lo vimos en Estados Unidos también, donde las mujeres fueron las primeras en marchar contra el gobierno de Trump apenas asumió. Y además son las que están impulsando el movimiento del feminismo del 99% para señalar que son las mujeres explotadas y oprimidas, las migrantes, las mujeres trabajadoras, las mujeres negras, las mujeres lesbianas, las que constituyen aquel grupo social al que ellas quieren responder y al que ellas quieren buscar la forma de liberarlas de su opresión, y no aquel 1% de mujeres que pertenecen a la clase dominante. Todos estos fenómenos, con sus distintas características, sus distintas ideologías y pensamiento político, nos interrogan y nos ponen el desafío de pensar de qué manera el feminismo socialista tiene también algo que decir en este nuevo periodo, en esta nueva oleada de feminismo a nivel internacional. ¿Estamos a las puertas entonces de la tercera ola feminista? Probablemente la estamos viviendo y la estamos transcurriendo. Lo que sí puede plantear el feminismo socialista es que sus ideas siguen estando vigentes en tanto el capitalismo ha demostrado que con reformas, con ampliación de derechos, con la búsqueda de una mayor equidad, finalmente la emancipación de las mujeres no se ha logrado, sino muy parcialmente, porque en última instancia el capitalismo no puede resolver 2 cuestiones. No puede eliminar la explotación de la mayoría de la humanidad por parte de un puñado de parásitos, y no puede eliminar el trabajo de reproducción gratuito hecho por las mujeres al interior de sus hogares. Esas 2 cuestiones hacen que la lucha de clases y la lucha contra la opresión de las mujeres sigan vigentes y el socialismo todavía tenga mucho por decir. Todos estos fenómenos, con sus distintas características políticas y con sus distintas ideas, lo único que muestran es que el capitalismo no puede resolver, la democracia capitalista más democrática del mundo no puede resolver el problema de la opresión de la mitad de la humanidad. Y por supuesto, menos que menos,
puede resolver la explotación de millones de seres humanos por parte de un puñado de capitalistas, por un puñado de parásitos que poseen los medios de producción. El feminismo socialista, tal como lo hemos visto a lo largo de este curso, puede explicar el surgimiento de las distintas corrientes feministas a lo largo de la historia en función de los periodos históricos, de la lucha de clases, de los distintos momentos políticos, como vimos desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Pero además de dar una explicación de este recorrido, el feminismo socialista para este presente es una guía para la acción. Quienes hicimos este curso de feminismo y socialismo, este curso virtual, que es todo un equipo que está aquí detrás de cámara, estamos convencidos de que es una guía para la acción, para la transformación de esta sociedad que se basa en la explotación y en la opresión de millones de seres humanos. Y como decía el revolucionario León Trotsky, creemos y estamos convencidos de que quienes queremos transformar la vida tenemos que aprender a mirarla a través de los ojos de las mujeres.